Hola, soy Angie y desde niña crecí rodeada de expectativas. Mis padres, mis abuelitos y las personas a mi alrededor veían un gran potencial en mí. Esto en muchos sentidos alimentaba mi autoestima y sentido de valía propia, pero en el fondo me mandaba un mensaje silencioso pero poderoso. No podía fallar. Si quería seguir siendo digna de su amor y admiración, tenía que estar a la altura de sus expectativas. Y así fue. A lo largo de mi infancia y adolescencia acumulé reconocimientos académicos. Esos logros en su mayoría enorgullecían a mis padres, pero para mí representaban una carga invisible, una presión constante. La idea de perder o fallar en alcanzar la meta que tenía enfrente me generaba un temor profundo, porque las veces en que no ganaba, el rechazo era evidente, como si mi valor desapareciera junto con el trofeo perdido. Ese dolor me llevó a entender que el cariño y la aceptación no venían gratis, sino que estaban condicionados a mis logros. Si ganas, mereces amor. Si pierdes, mereces rechazo. Y así el amor se convirtió en algo que me tenía que ganar. Fue entonces cuando la autoexigencia se convirtió en mi motor. Comencé a estudiar horas interminables sin importar si lo que hacía me apasionaba o no. Mi único objetivo era evitar el dolor del rechazo. A esa edad no tenía un interés especial en ganar, y el problema realmente no era perder, sino que se me hacía sentir como una perdedora. El amor es algo que me tengo que ganar. Eso es lo que viví. Lo que no entendía en ese momento era que esa creencia cruel se estaba arraigando profundamente en mí, moldeando no solo mi infancia, sino la manera en que perseguía mis metas a lo largo de los años. Hasta que una vez que me convertí en adulta, algo sucedió que lo cambió todo. Mi papá murió. Un paro cardíaco resultados de años de autoexigencia y condiciones laborales precarias se lo llevó el mismo día que habíamos planeado reunirnos en este país. Ese golpe fue devastador. Si él había dado todo por nosotras, entonces yo no podía permitirme hacer menos. Esa mentalidad de sacrificio, de darlo todo, de no permitirte flaquear, se hizo aún más fuerte en mí. Mis primeros años en California fueron una carrera contra el tiempo. Trabajé desde la mañana, sin descanso hasta la noche, en mi oficina. No había tiempo para hobbies ni para disfrutar de las pequeñas cosas que alguien de mi edad podría experimentar. Para mí, la felicidad pasó a segundo plano. Lo único importante era avanzar, seguir adelante y honrar el sacrificio de mis padres, especialmente el de mi papá, que ya no estaba. Pero la realidad me alcanzó. Mi vida se volvió monótona, cansada y completamente solitaria. En eso se había convertido mi vida. No era eso lo que soñé cuando era niña, y definitivamente no era así como quería continuar mis días. En resumen, no era lo mejor para mí, pero era lo que conocía. Todo lo que hacía parecía una obligación, un deber. Me sentía como una soldado, enfrentando cada día como una batalla, y mi vida se había vuelto una guerra. Lo peor de todo era que la sensación de estar sobreviviendo, más que viviendo, me envolvía cada vez más. Y aunque estaba rodeada de logros y proyectos, sentí un vacío profundo que no podía llenar. La verdad es que me hacía falta yo. Yo era lo único que hacía falta en mi propia vida. Pero lo que aprendí de pequeña y la deuda con mi padre me mantenían perdida. Daba por hecho que las metas que me proponía me harían feliz, porque en mí pesaba la creencia de que solo a través del éxito y el reconocimiento podría finalmente sentirme aceptada. Y ya no más por mis padres o personas externas, sino por mí misma. Así que como la mujer tenaz y perseverante que aprendí a ser, continué persiguiendo metas aún más extravagantes. Me imaginaba creando empresas multinacionales con miles de empleados y millones en ganancias, convencida de que alcanzarlo sería la clave para encontrar la satisfacción que tanto deseaba. Creía que el éxito me daría lo que me faltaba: validación, reconocimiento y el amor que sentía merecer. Durante 3 años trabajé sin descanso, emprendiendo proyectos que generaban resultados tangibles. Pero con cada éxito, el vacío dentro de mí no solo permanecía, sino que se hacía más evidente. Lo entendí tarde, pero finalmente lo entendí. El problema no era el producto ni las ganancias. Lo que realmente me dejaba insatisfecha era el hecho de que estaba construyendo mi vida desde el miedo a fallar, desde la sensación de no ser suficiente. Cada acción, cada meta que alcanzaba,
estaba impulsada por la necesidad insostenible de evitar el rechazo, la desaprobación. Sin darme cuenta, estaba replicando las mismas autoexigencias y patrones de sacrificio que mi papá había vivido, llevando conmigo esa carga invisible que a pesar de los logros no lograba darme paz. Una tarde después de salir de trabajar, me detuve por un momento a mirar el cielo. El sol ya se había puesto. Otro día de mi vida había terminado y ni siquiera me había dado cuenta. Algo en ese instante me golpeó. Había dejado escapar un día de mi vida, como si hubiera perdido un fragmento irrecuperable de mi propia libertad. La vida es hermosa y más que un negocio, y ese día me la había negado. Me había negado vivir más allá del miedo a fallar. Me había negado vivir las experiencias que le enriquecen más allá del trabajo. Ese día logré resultados a cambio de pasar horas frente al ordenador, pero sentí que no valían el precio de ese momento que había dejado escapar. Por primera vez en mucho tiempo sentí que me había fallado a mí misma. Una tristeza profunda se apoderó de mí y no pude evitar llorar. ¿Qué me estoy haciendo?, me pregunté una y otra vez, mientras el vacío en mi pecho se hacía cada vez más grande. Lloré como nunca antes, pero a pesar de todo, el llanto no pudo curar la herida que acababa de abrirse en mi corazón. Esa noche me quebré por completo y me permití hacerlo. No recuerdo a qué hora me quedé dormida, pero sí recuerdo que entre lágrimas me hice una promesa. Me cuidaría mejor. Al amanecer, desperté sintiéndome frágil, pero algo en mí había cambiado. Era un día luminoso y cálido, como si la vida misma me ofreciera otra oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la prioridad no solo debía ser yo, la persona. Así que con todas mis fuerzas reuní los pedazos de lo que sentí que se había quebrado en mí la noche anterior y decidí honrar esa promesa. El primer paso fue aceptar que lo que me ocurría era algo interno. No era algo que pudiera ver o tocar, pero estaba ahí, pesando en cada decisión, en mi percepción del mundo y doliendo. Aunque al principio no sabía qué hacer con ese caos interno, decidí aventurarme en un camino que siempre había ignorado, algo que me parecía muy bonito pero trivial, mi mundo emocional. Dejé de enfocarme únicamente en mis metas externas y decidí dedicar las mañanas a volver a conocerme. Los recursos que antes invertía únicamente en mis negocios, los invertí en mí. Asistí por primera vez a terapia. Me formé en áreas que jamás pensé explorar. Y lo más importante, encontré una mentora. Alguien que había vivido y sentido lo mismo que yo y lo había superado con creces. Gracias a ella, mi perspectiva cambió. Junto a ella, descubrí que mi obsesión por las metas no era realmente mía. Era un eco de la culpa, la creencia de que debía ser exitosa para honrar el sacrificio de mi padre. Para mí, éxito significaba demostrar que su esfuerzo había valido la pena. Fue un proceso profundo y retador, pero entendí que no tenía que cargar más con ese peso. Aprendí que mi valor no depende de lo que hago, de lo que logro o de lo que otros reconozcan de mí. Soy valiosa por ser quien soy y soy más que la suma de mis partes. No es que tenga o no el merecimiento de ser amada, es que soy amor. Volviendo a esta, la verdad más importante para mí, porque solo puedes perder algo que tienes, pero no puedes perder quién eres. Claro que eso lo sé ahora, pero en ese momento fue difícil. Sabes, es difícil amar a quien no conoces. Y veo que fue precisamente ese desconocimiento de mí misma el que todo este tiempo me impedía conectar con mi propio valor. Me formé en un área que resonó conmigo como ninguna otra. Soy mentora Heartfulness especializada en alquimia interna aplicada a metas profesionales. Hoy entreno a personas en la habilidad de liberar bloqueos internos que les impiden avanzar, permitiendo que sus habilidades y emociones se transformen de manera natural. Esto es lo que aprendí y lo que hoy comparto contigo. La vida que sueñas ya existe y la verdad es que es posible hacer del proceso de conseguirla un proceso y un camino que te apasione y te vuelva fácil amar la vida cada día. Por eso me dedico a lo que me apasiona y creé Fear or Fire. En este programa te entrego las herramientas para encarnar a la persona que siempre has querido,
no en 1, 2 o 5 años, cuando la vida no tenga defectos y hayas conseguido todas tus metas, sino en un periodo accesible de 3 meses y de manera continuada. La perfección, si acaso existiera, es algo externo, pasajero y que puede demorar años. La paz, en cambio, es incondicional, interna y posible de encontrar justo en este momento. Desde donde te encuentras, te mando un fuerte abrazo y me despido recordándote que hay alguien que te ha traído hasta aquí y que merece ser honrada. Ese alguien eres tú, quien realmente eres, porque hay grandeza y auténtica magia en ti, lista para ser expresada.